Ahora, hay algo muy importante y lo quiero ejemplificar con esta diapositiva, que tiene que ver precisamente como con estas normas que tienen, como Jorge mencionaba, eh, eh, vienen de 2012. Nosotros ya estamos trabajando, el ENARGAS ya está trabajando en la actualización de estas normas. Y está trabajando en la actualización de estas normas precisamente porque son normas que vienen de 2012, pero que además, como Jorge explicaba, se basan en la recopilación de datos de al menos, el acumulado de al menos 10 años hacia atrás. Entonces, requiere, por supuesto, de una actualización y estamos trabajando en ello. Este es un caso muy, muy interesante o paradigmático, si se quiere, de por qué conviene hacer una actualización y trabajar en una actualización que, reitero, se está haciendo, y tiene que ver con lo que, bueno, justo hoy, qué casualidad, pero hoy estarán todos al tanto de la impresionante nevada en Córdoba capital, pero también en el sur de Punilla. Y como ustedes ven acá, en el sur de Punilla, toda esta es la zona 2A, es la zona que precisamente Jorge les mencionaba en la descripción. Esta zona no entra hoy por hoy en la ampliación, y la zona 3A, que es esta que se ve más clarita, naranja, esta sí entra, donde acá está Córdoba capital y donde está el departamento de Santa María, pero no está el sur de Punilla. Y acá ven unas fotos del día de hoy de la nevada también que ocurrió al sur de este departamento. Eso tiene que ver además con las particularidades de ese departamento, donde hay una cadena montañosa, los denominados gigantes, donde, bueno, en la pampa ahí de Achala se llama, en la Puna, precisamente nieva, y nieva no extraordinariamente, sino con bastante asiduidad. Para Esto discriminar las... me lo mencionó específicamente, conversamos el día de ayer con el senador Carlos Caserio, y bueno, ya lo está pidiendo, digamos, la naturaleza. Nosotros lo que tenemos que hacer es esto, traducirlo en una actualización de las normas IRAM, que son precisamente los criterios, para que no ocurran estas, si se quiere, diferencias que efectivamente tenemos que pulir y que obedecen en realidad aquí a algunos trazados que se hicieron. Por ejemplo, el trazado, no sé si se llega a ver, acá está Carlos Paz, que queda apenas por encima de la línea que se trazó, que la excluye y que la incluye en 2A como el sur del departamento de Punilla. Entonces, esto era algo que quería mencionarles y dejarles muy, muy en claro. De hecho, está expresado o está reflejado, mejor dicho, en el artículo 8 que vino modificado de diputados, donde ya se está facultando al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios mencionados en el artículo 75 de la 25.565, y en la presente ley ya se lo está facultando al Ejecutivo para poder ampliar y incorporar nuevos territorios, siempre, por supuesto, en el marco de las normas IRAM actualizadas, reitero, sobre las cuales ya se está trabajando. Hay otros casos similares, pero este era uno bueno, hoy realmente lo quise mencionar porque precisamente hoy tuvo la nevada el departamento de Punilla al sur y Córdoba capital. Sigo con más datos estratégicos. Ustedes acá van a ver las jurisdicciones con importante incorporación de beneficiados y beneficiadas. Entonces acá tenemos el escenario actual por provincias. Acá están las provincias o las jurisdicciones, perdón, que mantienen el beneficio. Acá están las jurisdicciones con potencialidad de incorporación. Esto es porque en la ampliación la zona 3A o la 4A tocan las provincias de Tucumán y Catamarca. Lo que sucede es que todavía no llegó el gas de red. O sea, a los usuarios que están dentro de estas zonas, con lo cual cuando el gas de red llegue, cuando se hagan las obras, entonces automáticamente los departamentos que están bajo los criterios de normas IRAM actuales quedan automáticamente incorporados. Y jurisdicciones sin beneficio específico son Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero y Cava. Ahora, acá tenemos entonces los usuarios actuales. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenemos 11.000, se pasa a 1.224.000, de los cuales 1.000.000 tienen el descuento del 30% y 152.000 el descuento del 50%. Esto en el total de da un total de beneficiados, perdón, de 1.236.000, que equivale a un 30% del total de usuarios residenciales para la provincia, para esta provincia o jurisdicción según el caso.
Esto yo se los cuento así como para que después ustedes cuando tengan este informe lo vean en detalle. No voy a hacerlo para cada caso porque no vamos a terminar más, pero sí mencionarles que en Córdoba el 84-85% está cubierto por esta ampliación de usuarios totales de la provincia, el 76% en Santa Fe, prácticamente la totalidad en la provincia de Mendoza, por lo que les mencionaba antes, la particularidad que tiene esta provincia, que es atravesada por todas las zonas, tanto las que venían del régimen vigente como las que se incorporan ahora. Salta con el 69%, San Juan, que pasa de 0 al 90%, bueno, y así sucesivamente. Acá tienen el listado, en esta diapositiva, el listado de departamentos por provincia, con la cantidad de usuarios beneficiados, producto de la ampliación. Y ahora voy a pasar a una cuestión... Perdón, ¿puede ser la diapositiva anterior de los beneficiados? Sí. ¿Esta? Sí. Bueno, perfecto, está. ¿Sigo? Ya está, sí, puede. Perfecto. Todo esto igualmente, para su tranquilidad, lo vamos a subir en el portal del Enargás y por supuesto yo se lo enviaré al presidente de la Comisión de Energía y de Presupuesto para que bueno, esté a mano de los legisladores y las legisladoras que lo requieran. En esta diapositiva que, antes de pasar a mostrarles lo que está aquí, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. No es objeto de mi exposición en esta honorable Cámara aportar sobre el significado, concepto y alcance técnico jurídico de servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos. Como tampoco es objeto de esta exposición mía aportar sobre los principios de justicia, razonabilidad, gradualidad, previsibilidad y asequibilidad que debe tener toda tarifa, que debe tener la tarifa de un servicio público. Sin embargo, sí quisiera acercarles una serie de reflexiones respecto de la contribución extraordinaria que hace este proyecto, inédita que hace este proyecto de ley en este sentido, en el sentido de un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos. Y además porque entiendo que producto de este proyecto de ley tenemos los argentinos y las argentinas y por supuesto encabezados y representados por nuestros legisladores en el Congreso Nacional, realmente una inmejorable oportunidad para poder adentrarnos en este debate que es el debate de fondo que entiendo humildemente requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país. ¿Por qué digo todo esto? Y ahora paso sí a explicar lo que mencionaba recién. Acá ustedes tienen ilustrado un hogar, una vivienda de una zona no fría. Aproximadamente estos son consumos promedios que nosotros estimamos a nivel residencial. O sea, una casa, un hogar en una zona no fría gasta aproximadamente 850 pesos por mes. Reitero, son consumos promedios para residenciales. ¿Qué sucede con un hogar de similares características en una zona fría, ampliada? Consume el doble prácticamente, 1.500 pesos, de 850 a 1.500 pesos. ¿Esto por qué? Bueno, acá van a ver cómo se diferencia el consumo en función de si eso va para calefacción, agua caliente sanitaria, cocción. Estos son metros cúbicos por año. O sea, calefacción, un hogar de zona no fría gasta 181 metros cúbicos por año aproximadamente. El doble, no, casi el triple gasta un hogar de zona fría en calefacción. En agua caliente sanitaria de 197 a 332 y de 164 a 213. O sea, esto se ve reflejado en la factura, entonces, en una duplicación o más de lo que se gasta en el servicio público entre una vivienda de una zona no fría con respecto a una vivienda de una zona fría. Con lo cual, el ingreso disponible en hogares de zona no fría por una menor factura, el ingreso disponible es de 650 pesos por mes o el equivalente anual de 7.800. Inversamente, el ingreso no disponible en hogares de zona fría por mayor factura de gas, simplemente por vivir en una zona donde tiene que consumir más calefacción y agua caliente, sanitaria y cocción, el ingreso no disponible es igual, es de 650 pesos
o de 7.800 pesos, que tiene sí, que puede ahorrar, digamos, o que tiene disponible un hogar de una zona no fría respecto de una zona fría. Esto implica, este valor de 7.800 pesos, nosotros lo calculamos en el equivalente de lo que puede ser para ese hogar el gasto en educación de un 33% de lo que gasta en educación en el año, o un 16% en salud, o un 15% en ropa y calzado, 5% en alimentos, 12% en recreación y cultura. Entonces, ¿Puedo interrumpir un minutito, presidente? sí. Perdón. Sí. Bueno, lo mismo pasa inversamente con las zonas cálidas, que bueno, nosotros gastamos el triple en energía eléctrica, que es lo que tenemos que legislar a futuro, ¿no? Gracias. Sergio, ok. Mirá, una vez que termine la exposición, senadoras y senadores, la posibilidad de preguntarle al interventor. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Gracias. Continúa, Federico. Sí, gracias, presidente. Entonces, a lo que voy con esto, y también lo voy a ilustrar con unas diapositivas que siguen a continuación, y acá me detengo en las críticas a este proyecto de ley, críticas que tienen un denominador común, y que yo entiendo humildemente que es la incomprensión del concepto de servicio público como derecho social que afecta a la concreción de derechos humanos, como son una vivienda adecuada, alimentación, salud, etc. Derecho social y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional. Me refiero al artículo 14 bis, 41, 42, 43, 75, incisos 22 y 23. Entonces, pueden emerger estas preguntas razonables y lógicas. Acceder y poder pagar un servicio público que es un derecho social garantizado por la Constitución Nacional y vital para la concreción de derechos humanos, consagrados por esa misma Constitución Nacional, debe depender de la capacidad de pago del usuario o la usuaria, tanto actuales como potenciales, que se sumen a la red de gas. ¿Por qué un hogar, y esto tiene que ver específicamente con esta diapositiva, con esta ilustración, por qué un hogar de una zona fría, a diferencia de una zona no fría, debe privarse del ahorro que le implica al hogar de una zona no fría el menor consumo por menor frío? Pues bien, y a partir de la aprobación de este proyecto de ley, los gastos de los hogares para este servicio público, independientemente de las particularidades climáticas de donde resida, se equilibran. La República Argentina se colocará entonces a la vanguardia mundial para países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos. Y está muy bien que así lo haga. Para ser más preciso, es una obligación que lo haga, dada la particularidad de nuestra geografía al extenderse norte-sur o sur-norte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, destinan ingentes subsidios a equilibrar los mayores gastos de las facturas de invierno para este servicio público. Tienen monumentales planes de asistencia, programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población. Y eso que ambos países están por encima de los paralelos 35 y 40. O sea, para tener una idea, el paralelo 35, que está, Australia queda apenas por encima del paralelo 35. Bueno, el paralelo 35 de la República Argentina la atraviesa prácticamente el límite de Córdoba al sur, de Córdoba y en la mitad de Mendoza. Imagínense todo lo que queda por debajo y todo lo que queda por arriba. Ahí le mostraba Jorge, también en las zonas que están incluidas o que reciben esta ampliación en función de las normas IRAM, por encima del paralelo 35. Entonces, en la Argentina nosotros no tenemos un tratamiento diferencial para la factura de invierno. Pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior, y entiendo que único en los países de nuestras latitudes, permitiendo contrarrestar la variabilidad bioambiental de nuestro territorio. Por eso el reclamo histórico de nuestro pueblo para esta ampliación de zona fría. Por eso el respaldo masivo de usuarios y usuarias, e incluso de fuerzas políticas antagónicas entre sí, de apoyo a esta ampliación. Por eso lo piden, no porque quieran derrochar, lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo. Y una última cuestión interesantísima para desarrollar y que tiene que ver con
brindar a las zonas más complicadas para vivir, mejoras sustanciales en la calidad de vida. De esto se trata también este proyecto. Porque este proyecto, y por qué no, contribuye al arraigo también, contribuye al poblamiento. Y acá permítanme la siguiente comparación o metáfora histórica. Esto es un accionar beneficioso tan viejo, tan tradicional y conocido, si se quiere, como el que encaraban ciertos gobiernos durante el siglo XIX, y XVIII posiblemente también, que promovían la colonización del territorio entregado a los colonos, que promovía la colonización del territorio entregando, me corrijo, a los colonos terrenos, viviendas, herramientas para el trabajo del suelo, protección militar, compra de su producción. Bueno, este proyecto se inscribe en la misma dirección, es federalismo genuino y genuina solidaridad ciudadana. Porque alguien podría argumentar, siguiendo la línea del ejemplo que les daba sobre colonización que brindé, que el Estado se haga cargo entonces, que el Estado se haga cargo de reducir o terminar con el impacto climático en la inequidad del gasto del servicio público. Y está bien. Pero en el siglo XIX, para estos casos, por ejemplo, la colonización en América del Norte, existía una población urbana consolidada, si la había, ínfima. Ahora no. En pleno siglo XXI existe una población urbana más que consolidada. Existe un rol benefactor del Estado y de protección y fomento del Estado hacia el mercado interno, pero que debe sumar una comunidad solidaria consigo mismo. Los argentinos y las argentinas además somos muy solidarios. Eso es ser civilizado en el siglo XXI, eso es civilización. Y bárbaros o barbarie, en el siglo XXI, una sociedad mezquina que no piensa en términos colectivos. Quiero parafrasear a lo expresado, porque me parece que sintetiza esto que les mencionaba, a lo expresado días atrás por la presidenta de esta honorable Cámara y vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo, días atrás, libertad para mí, que se jodan los demás no es libertad. Bueno, servicio público de gas para mí, zona no fría. Y que se jodan los demás no es servicio público. En esta diapositiva, además, y también respondiendo a algunas críticas, pueden notar el peso del gasto del servicio de gas por redes en los ingresos de los hogares, como porcentaje del gasto como porcentaje del ingreso en los hogares. Entonces, van a ver que hay una progresividad alta también en cuanto a las zonas que se incorporan, donde el gasto del gas del servicio público sobre el ingreso es mayor precisamente en las zonas que estamos incorporando, la 3A y la 4, acá está la 4A y acá está la 3A, que les mencionaba Jorge y que les mencionaba yo con anterioridad. O sea, tenemos que entonces el proyecto de ampliación tiende a normalizar la incidencia del gasto en gas, morigerando el peso de las facturas en hogares que requieren mayor uso por calefacción, que actualmente no se encuentran alcanzados por el beneficio. Esto es en las zonas que les mencionaba que se amplían, lo que está aquí subrayado en verde, donde van a poder ver que gastan entre 2,9, o sea, acá tienen un promedio de 2,7, este es el gasto del gas sobre el ingreso, cuando en las zonas 1 o la 2 o la 3, no la que se incorpora, tenemos gastos que van de 1,8 a 2. Aquí tienen una síntesis de lo que es el beneficio en factura residencial. Que está en línea con lo que les mencionaba antes, pero voy a hacer hincapié específicamente en el ahorro, puesto en valor, puesto en dinero, el ahorro del 30% que les mencionaba, que es para los 2,8 millones de nuevos beneficiarios y del 50% para el restante porcentaje de lo que se amplía, ¿no? Que va a 3,1 el total, o sea, aproximadamente 374.000 reciben este descuento del 50%. En la columna verde es lo que es una factura promedio país para usuario residencial, ya con los cuadros vigentes a partir del 2 de junio. Este es un gasto de una factura promedio. Este también, 1.518 gasto factura promedio de residencial. Si caen en una zona fría ampliada, van a tener un descuento del 30%, en vez de pagar 1.500 pagan 1.000.
Y esto que está aquí del este descuento, diría, esta disminución del 70% es lo que se hubiese pagado de continuar vigentes la RTI, las tarifas del gobierno anterior. Esta es la RTI 2016-2017, como bien saben, suspendidas por DNU 1020 de diciembre de 2020. Es decir, es una diferencia del 70%, un abaratamiento del 70% van a tener los beneficiarios con el 30% de descuento que entren en esta ampliación, un 70% respecto de la RTI del gobierno anterior y del 30% respecto de los cuadros vigentes a partir del 2 de junio, las tarifas de transición. Y lo mismo para aquellos beneficiarios que van a tener el descuento del 50%. Aquí el abaratamiento ronda el 80% de lo que hubieran pagado de continuar vigentes las tarifas de la RTI 2016-2017. Otra forma de encarar esto es el ahorro respecto al régimen tarifario de transición, pero de la siguiente manera, el análisis que aquí les propongo. El ahorro anual que van a tener aquellos beneficiarios por esta ampliación que reciban el descuento del 30% equivale a 5.000 pesos. Y aquellos beneficiarios que reciban el descuento del 50% van a tener un ahorro en el año de 9.700 pesos. Esto implica, aquí tienen el equivalente en lo que es estos montos de dinero por ahorro, por los beneficios del 30 y el 50%, respecto de, o sea, cubiertos o el equivalente de lo que gasta un hogar, de los gastos de un hogar. Y por ejemplo, en aquellos hogares que por la ampliación reciban un descuento del 50%, bueno, eso es equivalente a 3 kits escolares, guardapolvos y mochila, 2 pares de zapatillas, 120 paquetes de fideos, 16 entradas de cine. Esto es lo que permite este ahorro, que van a tener esta mayor disponibilidad de ingreso los hogares beneficiados por el 50% de descuento que caigan en esta ampliación. Y lo mismo, por supuesto, que es lo que está puesto aquí, de este lado, para aquellos hogares que reciban el 30% y que van a tener un ahorro, siempre promedios mensuales, un ahorro del orden de los 5.237 pesos por año. Esto es el ahorro producto del abaratamiento por las RTI suspendidas del gobierno anterior, que, valga la redundancia, fueron suspendidas por DNU el año pasado y que producto de esa suspensión y esa suspensión en realidad con el mantenimiento tarifario que se extendió hasta el 1 de junio y a partir de la entrada en vigencia de las tarifas de transición nuevas el 2 de junio, bueno, significan para estos usuarios que se incorporan en las zonas, en esta ampliación, significan ahorros, por supuesto, muy superiores, de 30.000 pesos en el año y de 37.200 pesos, sea 30% o 50% de descuento. Y acá, por supuesto, la cobertura del ahorro por finalidad de gasto. Equivale a más de lo que gasta un hogar en materia de educación, entre el 61 y 76% en materia de salud, bueno, y así sucesivamente. Y acá, y ya voy terminando, esto es una síntesis que tiene que ver con los beneficios por jurisdicción o provincia. Entonces tenemos la provincia de Buenos Aires, que como les decía antes, recibe 1.25 millones de nuevos usuarios con este beneficio. Eso equivale al 31% de los usuarios de gas por redes de la provincia, casi 4 millones de personas, casi 22% de la población. Acá tienen los ingresos disponibles para cada tipo de usuario, según reciba el 30% o el 50% del beneficio. Acá está el detalle específico para la provincia de Buenos Aires de los departamentos que reciben, que forman parte de esta ampliación. Buenos Aires tenía Patagones con 11.000, bueno, ahora pasa a tener todos estos departamentos. Lo mismo con la provincia de Córdoba, donde la ampliación impacta sobre el 85% de usuarios de gas por redes de la provincia. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial. Acá están los departamentos, con los usuarios que se suman. Lo mismo para la provincia de Santa Fe, 76% de los usuarios de gas por redes de la provincia de Santa Fe beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población.
Acá tenemos en la provincia de Mendoza, como les decía, prácticamente es el 99%, la totalidad de los usuarios de gas por redes de la provincia de Mendoza, por la particularidad, reitero, de que esta provincia es atravesada por todas las zonas bioambientales que están bajo las normas IRAM, por este criterio de normas IRAM que se incluye en esta ampliación, más las zonas que venía del régimen de zona fría vigente, 1.3 millones de personas, 65% de la población. Acá están los departamentos, como les decía, Malargüe estaba, ahora se suman todos estos departamentos. Y acá tenemos la provincia de Salta, lo mismo, 70% de los usuarios de gas por redes van a ser los beneficiarios y beneficiarias de aprobarse esta ley, 400.000 personas, 28% de la población. Y la provincia de San Juan, 91% de los usuarios de gas por redes de la provincia, 350.000 aproximadamente personas beneficiadas, 45% de la población. San Luis, también prácticamente la totalidad de los usuarios de gas por redes de la provincia, casi 300.000 personas, 57% de la población. Y bueno, hasta aquí llego. Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Presidente, entonces, hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias y desde ya abiertos a todas las preguntas e inquietudes de los legisladores y las legisladoras. Bueno, buenos días. Yo quería comenzar explicándoles a ustedes en qué nos basamos en el Enargas para, digamos, calificar y utilizar las zonas bioambientales. Sobre todo sobre la norma IRAN 11.603, que data del año 2012. Esta norma requiere de datos estadísticos que toma el Servicio Meteorológico Nacional de los últimos 10 años. ¿Y por qué toma datos estadísticos de temperatura de los últimos 10 años? Para que no se vean influidos sobre los datos que arrojen las mediciones luego que vamos a ver, si encontramos años cálidos, años fríos, y que no impacte, sino que esto se tome sobre los últimos años. Yo quería comentarles que el Instituto Argentino de Normalización, IRAM, nos representa ante la Organización Internacional de las Normas ISO, forma parte de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y además en la Asociación del Mercosur de Normalización. Cuando el Instituto IRAM emite una norma, requiere de expertos que participen en la elaboración de esta norma. Vale decir que en esta norma no ha participado cuando fue elaborada ningún integrante del Enargas, esto lo tengo que aclarar. Cuando se emite una norma, se pone a discusión pública durante 60 días para que todos los interesados puedan hacer objeciones y luego el comité evalúa esas observaciones y emite la norma. Yo me voy a permitir leer quiénes participaron en la elaboración de esta norma y resaltando en primer lugar que participó la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que participó la Secretaría de Energía de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, la Universidad Nacional del Noroeste, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ingeniería, el Centro de Ingenieros y Fabricantes y Cámaras del sector de la construcción. ¿Y por qué menciono esto, fabricantes y cámaras del sector de la construcción? Porque esta norma es una norma de diseño que se utiliza para el diseño de viviendas y complejos habitacionales. Vamos a ver ahí. Tengo una dificultad. Ahí está, perfecto. Estos son los 96 puntos de medición sobre los cuales, cuando se elaboró la norma ISO, se trazaron estas ISO-líneas que dividieron a las distintas áreas bioambientales que conforman el mapa que enseguida vamos a ver. Aquí lo que estamos mostrando es un gráfico que nos representan los grados días. Digamos,
A ver, vamos a aclarar que lo que nosotros consideramos, y por lo menos es una cuestión internacional, se considera los 18 grados como una temperatura de confortabilidad. No es necesario en ningún lugar del país que cuando la temperatura está por los 18 grados, calefaccionar el ambiente. Y entonces, ¿qué es lo que hace la norma IRAM? Suma la cantidad de días al año en los cuales se van acumulando las temperaturas inferiores a 18 grados. Si ustedes ven ahí la línea que se traza en forma horizontal, que marcan los 18 grados, supónganse que tenemos un día donde la temperatura media es de 17 grados, la diferencia sobre 18 es 1 grado, pero al día siguiente vamos a suponer que la temperatura media es de 10 grados, la diferencia es entonces de 8 grados y se va sumando y la diferencia grado día al día siguiente sería de 8 más 1 sería 9. Es así como se acumulan la diferencia de grado días por debajo de 18 y la norma la utiliza para luego trazar las isolíneas que dividen a cada una de las áreas. También considera lo que se llama temperatura efectiva. La temperatura efectiva, digamos, temperatura media que se toma en un día. Ustedes habrán visto que frecuentemente cuando tenemos temperaturas bajas, no necesariamente ese mismo día que hay temperaturas bajas, encendemos la calefacción de nuestros hogares, sino que tardamos, hay un delay. Eso tiene que ver con la inercia térmica de los hogares y entonces esa temperatura efectiva también es la que toma la norma para marcar las diferentes zonas. Aquí vemos una zona clasificada por la norma IRAM, es la que ellos denominan, y las temperaturas de estas zonas en verano van desde 34 grados centígrados, temperatura máxima, a temperaturas medias de 26 grados. Y en el invierno, con temperaturas que están en el orden de las temperaturas medias de los 12 grados. Esta zona que ven acá tiene una amplitud térmica mayor a 14 grados. Esta que ven acá también es una zona muy cálida, pero la amplitud térmica es menor a 12 grados. Digamos que la amplitud térmica hace una diferencia dentro de una misma zona, porque hace que la temperatura sea más constante y la diferencia entre el día y la noche hace que el clima sea más riguroso. Aquí tenemos la zona 2A cálida, donde en el verano tenemos temperaturas de mayores a 30 grados y temperaturas medias de 24, y en el invierno tenemos temperaturas medias que van entre 8 y 12 grados. Aquí la amplitud térmica es mayor a 14 grados. En esta, que también es zona cálida, la amplitud térmica es menor a 14 grados, como les había comentado antes. A continuación tenemos la zona templada cálida. Aquí el verano están en el orden de los 30 grados, temperaturas medias que van entre 20 y 26, pero en el invierno tenemos menores temperaturas que están en el orden de los 8 grados y temperaturas mínimas de 0 grados y abajo es inferior a 0 grados. Esta zona se divide también en función de la amplitud térmica. La zona 3A tiene una mayor amplitud térmica que la zona 3B, que es la que estamos viendo ahí. A continuación, esta forma parte de la zona templada fría. La zona templada fría se divide en 4 subzonas. Aquí en el verano las temperaturas máximas llegan a 30 grados y en el invierno tenemos temperatura entre 4 y 8 grados y siempre temperaturas inferiores a los 0 grados. Aquí tenemos esta zona, esta es la zona de montaña, que tiene temperaturas medias superiores a los 18 grados. En esta zona también es la zona 4, esta se clasifica porque es de máxima irradiancia. La amplitud térmica es menor a 18 grados, pero tiene una componente de máxima irradiancia
por la incidencia del sol. La zona 4C es la denominada zona de transición, que tiene temperaturas, una amplitud térmica mayor a 14 grados, y luego la 4D, que tiene temperaturas iguales, más o menos, pero estamos dentro del mismo radio de temperatura, pero con una amplitud térmica menor a los 14 grados. A continuación, vamos a ver, esa es la que yo les comentaba, la marítima, la de menor a 14 grados, y ahora viene lo que es la zona 4, que es la zona fría, donde en el verano las temperaturas medias están en el orden de los 16 grados y en el invierno siempre por debajo de 0 grados. Tienen inviernos muy rigurosos. Y después tenemos la zona 6, donde es una zona muy fría, tenemos veranos del orden de 12 grados e inviernos con temperaturas siempre por debajo de 0 grados. Bueno, por aquí, de alguna manera, pretendo explicar qué fue lo que se utilizaron para discriminar las distintas áreas utilizadas para este beneficio, siempre en función de una selección realizada por las normas IRA. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Bueno, muy buena reunión, presidente. Es un tema estratégico. La verdad, la intervención de Federico Bernal estuvo muy buena. También los otros que participaron en esta reunión de comisión, la verdad que ha sido verdaderamente excelente la postura, la explicación. Pero en realidad esto tiene que ver con una visión estratégica del país, del desarrollo económico y social del país. Porque nosotros en el 2001, cuando recibimos el gobierno de aquel tiempo de la Alianza, teníamos un déficit en materia energética que era muy fuerte. O sea, la Argentina tenía de potencia instalada, por ejemplo, en energía eléctrica, algo así como 18.000 megavatios. Y el gobierno de Cristina Kirchner entrega prácticamente con casi 30.000 megavatios. Y en el tema de la energía, no existe secreto porque ahí es generación, transporte, distribución y valor del precio. Y en ese sentido nosotros tuvimos un programa estratégico en materia de los servicios de energía eléctrica y de gas. En la provincia del norte, por ejemplo, la distribución del sistema energético por redes de alta tensión de los 500 kilovolts, alcanzamos prácticamente más de 5.000 kilómetros en nuestro gobierno, más de 5.000 kilómetros. La provincia de Formosa fue beneficiada con la red de 500 kilovolts. Y teníamos una oferta en su momento de 100 megavatios y la línea de 500 kilovolts nos trajo una oferta prácticamente de 1.000 megavatios, de los cuales la provincia de Formosa prácticamente en este momento está utilizando casi el 50%. O sea, antes el concepto era de que no había consumo, por eso no se hacían las obras estratégicas, y nuestro gobierno cambió por el concepto de que al no estar la oferta, obviamente no va a haber consumo. Eso quedó plenamente demostrado, porque una vez que tuvo la red de 500 kilovolts, prácticamente casi se cuadruplicó el consumo por el esquema de distribución que teníamos. Y también por la visión que se tenía con respecto al servicio público como derecho social. Después tuvo el tema del proyecto del gasoducto, que fue un acuerdo prácticamente con la región NEA-NOA, con el gobierno de Néstor Kirchner, pero las obras se empezaron. Y después maneja usted datos exactos, el secretario maneja datos exactos. La obra fue paralizada con un 82% de ejecución, un daño muy grande en su momento, producto de la visión que se tenía de la centralización del gasto, que nosotros reclamamos una visión más federal, porque obviamente se paralizaron casi todas las obras. En la provincia, por ejemplo, Formosa, todas las obras se paralizaron. Y una de las obras centrales fue el tema del gasoducto y el tema del acueducto, que estaba inclusive en el presupuesto plurianual que nosotros habíamos votado. Se paralizó la obra, ya sabemos con las excusas que se paralizaron, pero en realidad fue un gran perjuicio para la zona
noreste, y obviamente que hasta ahora se reactivó la obra. Ahora se reactivó la obra. Como muchas otras obras se reactivaron acá en la provincia, se reactivó esta obra del gasoducto, gracias a Dios y gracias al esfuerzo del gobierno nacional y a la visión también estratégica del desarrollo que tiene el gobierno nacional. Se reactivó la obra del gasoducto del norte. Y obviamente que representa un beneficio muy importante para Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, norte de Entre Ríos también. Y inclusive la posibilidad que se estaba hablando en su momento de intercambio por el tema Mercosur con Paraguay, por el tema energético, en tema gas y el tema energía eléctrica. Un tema extraordinario, que obviamente a nosotros tenemos la alegría de que una vez que el candidato a presidente, en este caso el compañero Alberto Fernández, firmó con los gobernadores la reactivación de todas las obras que habían sido paralizadas. Esto fue una visión muy importante. Bueno, ahora estamos en marcha con ese tema. Pero en el año anterior yo quiero recordarle de que nosotros tuvimos en el Senado una sesión en donde, cuando se discutió el tema de la tarifa eléctrica, porque justamente nosotros decíamos que teníamos que tener tarifas que sean justas, que sean razonables, que sean aplicables, y que teníamos incrementos del 3000%. Y el valor del kilovatio hora se había ido prácticamente en valor dólar. Entonces, obviamente que eso había perjudicado tremendamente al uso de la energía, tanto al domicilio como a la pyme, como también al sector industrial. Entonces, no había una visión de criterio, o sea, no teníamos un criterio justo con respecto al tema de las tarifas, porque hubo una transferencia muy fuerte del sector trabajador al sector empresario. Y en aquella sesión que yo fui el miembro informante por parte de Bloque, me acuerdo de que una sola empresa en un trimestre tenía una utilidad de casi 5.000 millones de pesos. Una cosa tremenda realmente. Y bueno, el criterio de tener un país más justo parte de la base de que cada argentino, viva donde viva, tenga acceso a los servicios públicos y tener esta visión, de verdad, de que los servicios públicos como derecho social. Cuando llegó el gobierno de Macri, lo primero que hizo ellos decían, bueno, vamos a arreglar la economía, terminaban con todos los subsidios que en realidad hacían el funcionamiento de la economía, porque hablaban del tema del déficit que estaba en ese momento en el 4%. Entonces eliminaron todos los tipos de subsidios, llevaron la tarifa a niveles siderales. Y fíjense ustedes lo que dijo recién el secretario, hay 13.000 microempresas que se desenganchan prácticamente del sistema. Y la desestabilización de la economía parte de la base primero de la caída del salario. Si no hay salarios justos, es imposible que tengamos una economía que sea justa. Entonces, ese equilibrio que se produce de transferencia del sector salarial, primero la caída del salario, segundo, la transferencia hacia estos empresarios que realmente hicieron fortunas, ¿verdad? Por ser amigos en este momento, en este caso del gobierno de turno, ¿verdad? Del gobierno de Macri. Y también sabíamos del tema de los negocios que hicieron con respecto al tema de las energías alternativas. Entonces, cuando se ve el gobierno como un negocio, pasan estas cosas, se desarticula todo el sistema. Y bueno, y eso fue la caída de la economía, eso fue el default, y bueno, todo lo que sabemos. Pero a mí me parece realmente tener un criterio de distribución justa en todo el país, tanto en el tema de la energía eléctrica como en el tema del gas, es indispensable para nosotros. Pero para eso hay que tener un criterio de obras estratégicas. Y tenemos que tener la oferta suficiente en materia de energía eléctrica y la oferta suficiente en materia de gas, como para que tengamos un servicio público que pueda llegar a todas partes y que pueda servir también para el desarrollo de las microempresas, de las pymes y por supuesto también de la industria. Así que bueno, esta fue una discusión muy fuerte que tuvimos, ¿se acuerdan ustedes, en la integración del Mercosur con Brasil y Bolivia? Cuando Brasil estaba pagando el megavatio, el metro cúbico de gas estaba pagando $1. Y esto fue una discusión en la que intervino Néstor Kirchner con Lula, y de pagarle a Bolivia algún precio que sea razonable, porque así como lo dijo la senadora Zapag, es un recurso absolutamente no renovable.
Y por eso en ese momento se llevó prácticamente a $6 en el nivel que correspondía al tema del gas para Bolivia. Y esto cambió también la situación de la economía de Bolivia. Obviamente que el desarrollo económico de las regiones depende de la energía, ya sea energía eléctrica o de gas. Y bueno, nos toca hoy tratar un tema que es de las zonas frías, y por supuesto nosotros vamos a acompañar en el entendimiento que es algo que es absolutamente justo y que obviamente amplía derechos, y también obviamente vamos a reclamar en su momento el tema de las zonas cálidas, porque así como, en eso sí comparto con el senador de Chaco, de que en nuestra región la energía eléctrica y el tema de los aire acondicionados a veces salva vidas, no es un tema de lujo acá para la región, cuando tenemos días que son realmente tremendos en materia de temperatura elevada. Y tuvimos ese inconveniente de que acá se eliminaron todos los subsidios. Y por supuesto que el gobierno provincial siguió avanzando en ese tema. El gobierno provincial siguió trabajando en el tema subsidios, por lo menos para la gente de menos recursos. Y ahora, obviamente, estamos trabajando en ese tema con la Secretaría de Energía. Así que nosotros vamos a acompañar el proyecto que viene diputado, porque creemos que ayuda mucho a la economía, sobre todo del trabajador. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado que nos acompañaran funcionarios de la Secretaría de Energía, porque justamente entendiendo que es un proyecto que impacta en toda la matriz energética del país, más allá del interventor, que también hubiera sido correcto que el Enargas ya estuviera a esta altura del año normalizado, con su directorio funcionando para poder opinar de manera independiente en un tema tan crucial para la Argentina, porque acá he escuchado muchas críticas, muchos cargos y descargos de una gestión o de la otra, pero me parece importante que nosotros debiéramos hacer un poquito de memoria y pensar en qué momento la Argentina perdió el autoabastecimiento energético y a partir de cuándo empezaron todos los problemas estructurales, porque la energía afecta a la industria, afecta a la economía, afecta a la balanza comercial, afecta lo que hoy estamos discutiendo, de hecho, si se subsidia o no una zona, si se subsidia o no una región, si se considera la capacidad de pago del usuario o no. Mucho de esto que discutimos tiene que ver por algo que escasea, y es justamente la energía. Entonces, la verdad que hubiera sido sumamente enriquecedor que nos acompañaran el secretario de Energía. Y acá voy a levantar de nuevo la pregunta que hizo el senador Cobos, sobre todo pensando en las personas que no tienen gas natural, porque esta ley, como supongo será tratada la semana que viene, no determina en su articulado la forma en la que se va a implementar el subsidio a las personas, ya que tanto hemos hablado de derecho humano, de que es una medida justa y equitativa, no determina en ningún lado cómo metodológicamente la persona que hoy tiene gas por garrafa o por cilindro fuera de la red va a gozar de este beneficio. Hubiera sido muy, muy oportuno hoy poder tener una respuesta en este punto, porque me parece que no hay gas más caro que el que paga una persona que está fuera de la red. En cuanto a algunos comentarios técnicos que hizo el responsable, el interventor del Enargas, cuando se habla de la proyección de usuarios a incorporar, está claro que hay una caída de usuarios desde no solamente la gestión pasada, desde el 2007 que vienen cayendo la cantidad de personas que se vienen conectando a la red en honor a la verdad. Más o menos, pero la curva viene inclinada desde esa época. Mi pregunta es para adelante, ¿cuál es la proyección que tienen de nuevos usuarios, considerando que la revisión tarifaria transitoria no obliga a nuevas inversiones? Eso no es menor cuando uno piensa en el futuro. Toda nueva incorporación de usuarios va atada a la necesidad de inversión en infraestructura y de desarrollo de infraestructura. Cuando no hay obligatoriedad en esto, ¿cuál es el número que mira hoy el Enargas o que proyecta para futuros beneficiarios de este subsidio?
¿Y por qué lo pregunto? Porque recién sacaba cuenta de cómo se componía el fondo fiduciario y el funcionario habló de una base de 23.000 millones de pesos, estimado 2021. La pregunta es, ¿esta base es sobre los beneficiarios que no están alcanzados por el subsidio? Entiendo. Esa es la primera pregunta. La cuenta final es que el costo fiscal de este subsidio sería 5.000 millones de pesos, sin considerar los nuevos que se vienen. Lo pregunto de manera, la verdad que Mendoza está incluida en este beneficio, pero no puedo dejar de mirar el impacto fiscal, porque peso que no se coloca en un lado, de algún lado hay que sacarlo para pagarlo. Y esto nos debería interesar a todos. En este sentido, me gustaría conocer detalladamente la composición del fondo, porque entiendo que quedan afuera las industrias y las generadoras térmicas. Si es así, el porcentaje que está incrementándose en el recargo va a tener incidencia en la tarifa eléctrica. Todos sabemos que la energía eléctrica se abastece mayoritariamente del gas, o sea, viene de la generación térmica. Entonces, esta pregunta se hizo también en diputados y no se pudo responder si hay algún tipo de subsidio cruzado. Y acá sí, los invito a los senadores de provincias que son electrodependientes a que no vaya a ser cosa que terminen subsidiando a los consumidores de gas. Me parece que estas son cosas que se deben discutir de manera clara, sin chicanas, si realmente queremos mirar para adelante y repensar el sistema energético de la Argentina, sobre todo en el marco de los compromisos asumidos por el propio presidente Fernández en su aporte al cambio climático, en repensar las energías renovables, porque recién escuchaba con mucha fuerza que hay un subconsumo de gas cuando no es tan lineal ese razonamiento. Algunos consumos cayeron por una cuestión de eficiencia energética también y por reconversión de energías en la economía. Entonces, a mí me gustaría si pudiéramos tener, aunque sea algún mensaje de la Secretaría de Energía en complemento con lo que ha expuesto hoy el interventor del Enargas. Gracias. Gracias, senadora. Federico, ¿quieres responder? Sí. Es la última oportunidad. Gracias, Rubén. Gracias, senadora Verasay. A ver, muchas cosas, trataré de ser lo más sintético posible. Respecto de la incorporación de usuarios residenciales, no es a partir de 2007 que empieza la declinación, y ahí lo conveniente siempre es tomar por periodo de 4 años, que es precisamente por periodo de gobierno, porque no está mal analizar lo que pasó durante un gobierno. En definitiva, es el reflejo de las políticas, en este caso energéticas, que se tomaron, y en función de si fueron eficientes, si fueron correctas porque beneficiaron al pueblo argentino, bueno, uno puede tomar cartas en el asunto, conclusiones, y en función de eso resolver y corregir el camino si así amerita. Yo le reitero los datos estos, que son datos oficiales de Enargas, pero que por otra parte son los datos que tiene históricamente el Enargas y que los tuvo y los publicó el Enargas en tiempos de la gestión anterior. El incremento del servicio público domiciliario fue, como yo le decía, 410.000 aproximadamente nuevos usuarios entre 2016 y 2019. El pico máximo de incorporación de usuarios de la historia se alcanzó entre 2008 y 2011, con 780.000, que había aumentado respecto del periodo 2004-2007, que había sido de 733.000. Efectivamente, en 2012 y 2015 bajó a 661.000. Por supuesto que usted ve la diferencia, sigue estando, digamos, muy abajo, una caída más que significativa entre 2016 y 2019. Ahora, acá hay algo que yo le invito en todo caso a reflexionar y a preguntarse cómo puede ser, independientemente de los picos y de cuándo viene bajando y cuándo viene subiendo, cómo puede ser que durante el periodo de incremento tarifario sideral que registró y padeció el pueblo argentino, que entre otras cosas se vio obligado millones de hogares empobrecidos, 3 millones de hogares empobrecidos energéticamente entre 2016 y 2019, la misma cantidad prácticamente que se rescató de la pobreza energética en 2020. ¿Cómo puede ser que entonces, a pesar de ese tarifazo sideral,
y creo que esta es la pregunta que hay que hacerse y la reflexión que cabría, ¿cómo puede ser que se haya caído casi un 40% la incorporación de nuevos usuarios a pesar del incremento sideral tarifario? ¿Cómo puede ser que la expansión de las redes de distribución haya sido inferior entre 2016 y 2019 al periodo inmediato anterior? ¿Y cómo puede ser que el sistema de transporte haya registrado la peor expansión de su historia? Reitero, la peor expansión de su historia, también con este incremento, en paralelo a este incremento sideral de tarifas, en materia de incorporación de nuevos usuarios residenciales, se registró la peor de la historia entre 2016 y 2019. Entonces creo que eso es lo que hay que preguntarse, porque una de las críticas fundamentales de la oposición fue, y sigue siendo, el congelamiento tarifario entre 2003 y 2015. Entonces, ¿cómo fue que se lograron esos picos máximos de expansión, tanto en sistemas, tanto en redes como en incorporación de usuarios residenciales, con una tarifa congelada? Y la gestión anterior, a pesar del incremento sideral de tarifa, registró los peores indicadores de la historia para este servicio público. Respecto de su preocupación sobre los 5.000 millones de costo fiscal que tendría el fondo fiduciario, esos son los 5.000 que se incrementan con el 1% del recargo, que yo les decía que pasa de 4,40 y pico a 5,40 y pico, 50 y pico. Pero de esos 5.000 no es que lo tiene que poner el Estado, eso precisamente viene de la recaudación por ese recargo. Y ahí aproximadamente la mitad, respondiendo a su pregunta, va a provenir de Camesa. Son 2.400 aproximadamente millones de pesos que viene de Camesa. No hay subsidio cruzado porque no va a haber un incremento de las tarifas del Servicio Público de Electricidad, producto de este mayor desembolso que se le aplica a Camesa como un usuario más del Servicio Público de gas, en este caso 2.400 millones. Ahora, nosotros venimos trabajando por expresa decisión del presidente de la Nación en una política de segmentación, en una política de ahorro de subsidios, como no se hizo nunca en la historia. Durante la gestión anterior, entre 2017 y 2019, los subsidios se mantuvieron prácticamente a la energía inalterables en 1,5% del Producto Bruto. No hubo ninguna segmentación. En gas, el subsidio específicamente al gas rondó los 1.000 más o menos millones de 1.228 millones de dólares en 2018, 1.600 millones de dólares en 2019, y no hubo una segmentación. Nosotros la vamos a hacer. Y esa segmentación nos va a permitir ahorrar y hacer un uso eficiente de los subsidios, reitero, como no se hizo nunca. Porque, por ejemplo, una medición que tienen los europeos muy importante de la eficiencia de los subsidios es cuando se aplican los subsidios, pero eso no impacta en un aumento tarifario, no incide negativamente en el servicio público. Eso es como los europeos, la Unión Europea mide la eficiencia de los subsidios. Y entiendo sus preocupaciones, por supuesto, y trataré de hacer todo lo posible para evacuar las dudas y las inquietudes que tiene. Ahora, yo la invito a pensar la energía del servicio público en términos del ser humano, porque de las inquietudes o problemas que usted mencionó, de la pérdida del autoabastecimiento, de las inversiones, etcétera, de lo que padeció o vivió, como quiera llamarle, el pueblo argentino en materia de energía y específicamente sobre servicio público, brilla por su ausencia algo. Y si me permite, me gustaría decirle qué es lo que brilla, o que yo veo que brilla por su ausencia. Y es el ser humano, porque el objetivo del servicio público no es ganar o perder autoabastecimiento. De hecho, la inmensa mayoría de los países industrializados y desarrollados del mundo son energéticamente dependientes. Y cuando aumenta el consumo, importan. Pero el objetivo del servicio público, o el objetivo de un sistema energético, desde mi humilde punto de vista, entonces, más que llevar salud a la balanza comercial o salud o definir la capacidad exportadora e importadora, el objetivo de un sistema energético y específicamente de sus servicios públicos debería ser llevarle salud al pueblo argentino. Y lo que vemos que sucedió en los últimos 4 años durante el gobierno anterior es que el pueblo argentino fue empobrecido energéticamente. En ese número que yo le decía, de más de 3 millones de hogares empobrecidos que se veían impedidos de pagar un servicio público, excluidos de pagar un servicio público. Bueno, eso se terminó. Eso se terminó a partir del año pasado, específicamente la asunción de este gobierno. También permítame decirle que
durante el gobierno de Macri se dolarizó en 2018 el servicio público a través del precio del gas, y además se estatizó la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras, producto de esa dolarización, producto de la mega devaluación incontrolada por el gobierno. Entonces el presidente Macri, primero Iguacel, decidió cargarle esa monstruosa deuda que se generó entre empresas privadas en 24 cuotas a la ciudadanía. Por suerte se frenó, fue un escándalo. Y luego siguió el presidente Macri, que implementó a través de un DNU, el 1053, estatizar esa deuda. Y ahí, solamente por la decisión del Congreso de la Nación de derogar el 1053 y de frenar con el pago de esas cuotas, es que la República Argentina y el pueblo argentino consiguió un ahorro de aproximadamente 400 millones de dólares. Qué chiquito quedan los 2.500 millones de dólares de Camesa para llevar este beneficio a casi 4 millones de compatriotas al lado de ese ahorro que le generamos al pueblo argentino. Bueno, gracias. Perdón, presidente, muy corto, porque la verdad es que venga un funcionario a señalarme con el dedo y a darme clase de lo que es un derecho humano, me parece un poquito imprudente. Primero que nada. Segundo, me parece que falta la otra parte de la verdad, porque en el momento en el que vienen a decirme que la diferencia o el subsidio lo va a complementar Camesa, deficitaria, significa que lo vamos a pagar ¿cómo? Todos. Esos miles de millones de pesos que faltan para implementar la medida, hay que aclararlo. Es un subsidio que va del Tesoro, que se paga ¿cómo? ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque es lo que se ha discutido también en la Cámara de Diputados respecto del impacto en los fondos para cubrir el costo fiscal de la medida. En eso, no es que lo paga Camesa, una empresa NN que tiene sus cuentas al día y tiene excedente. Es la misma cuenta del Estado la que está subsidiando. Este es el mito que yo quería que aclaráramos en esta Cámara, al menos, que era la revisora, de que sí hay un costo en el fondo y que es estimado recién. Simplemente ese detalle, presidente. Muchas bueno, gracias. gracias.